Shemanai Adonai Eloheinu. Ahorita. Shema Baruch Adonai. Shalom, shalom.
San Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la vida eterna, el proyecto de dar vida eterna. El anhelo de todo creyente en el Señor es la salvación de las almas. Ser liberados de un lugar para ser llevados a otro. Aunque en el contexto bíblico y en excelencia, el proyecto del Eterno es algo más. La salvación es que alguien te salve, pero de tus pecados. La vida eterna es conocer. No es lo mismo salvación y el final de la salvación, el proyecto de la salvación, a través de su santa gracia, es la vida eterna. Pero vida eterna es la vida del Eterno. Vida eterna es la vida del Eterno. Así como Él es, nunca muere y nunca morirá, nuestro Padre, el Abba, Elohim, también el pueblo que se adhiere a Él no morirá eternamente. Por eso Yeshua dijo, el que cree en mí y al que me envió, no morirá eternamente. La paga del pecado, el pago, el precio a pagar por una deuda, el pago del pecado es muerte. Mayor que la muerte. Más el regalo, o el don, la dádiva, la gracia, la misericordia. Más el don de Dios es vida eterna en el Señor. La vida eterna es la vida del Eterno en el hombre. Las cosas bíblicas realmente son cosas espirituales que se deben de discernir espiritualmente. El hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu de Dios. El hombre psíquico, el natural, Pablo divide a los hombres en tres cosas, dice sárquicos, psíquicos y neumáticos, en griego eso. Lo que está diciendo es un hombre espiritual, un hombre del Rúa, del espíritu, que fue el proyecto original por el cual Dios creó a Adán. Un hombre más allá del intelecto y hombre más allá del cuerpo. El desarrollo, el crecimiento en tu espíritu. La vida eterna, según las palabras de nuestro Señor, cuando Él oraba, intercediendo por los discípulos, hablaba al Padre y le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es el conocimiento de la vida del Eterno. Cuando Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Hay otro libro que empieza igual, que San Juan, dice en el principio.
Él era la luz, y la luz es la vida de los hombres. Cuando Él dijo, sea la luz, creó todo el universo. Cielo y tierra, y todo lo que hay dentro de ellos. Por la palabra. Elohim es luz. Y ahí está la vida oculta. Pero a Él nadie le ha visto jamás. De eternidad a eternidad nadie ha visto al Padre. Los profetas hablaron con Él a través de ángeles, en visiones y sueños. Pero tal como Él es, nadie le ha visto jamás. Conocerle a Él implica revelación e intimidad, comunión, en base a una revelación. Y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti. Este es algo más, mire. Esto es algo más, como hemos dicho toda la vida, que una religión, que una iglesia, que una secta. La vida eterna es conocerle a Él. Aún para participar de la naturaleza divina o de la vida del Eterno, es por conocimiento, por ciencia. Y la ciencia no te viene producto del intelecto. El hombre más intelectual del mundo, el que crea ser más sabio de todo, no va a percibir esta ciencia, porque esta ciencia sobrepasa los niveles del intelecto. Esto no es psicología, esto no es tecnología. Este conocimiento es eterno. En Proverbio le llama la ciencia del Altísimo, el camino de la luz. Y no estoy hablando esotéricamente, ni místicamente. Este camino es el camino de los profetas. Cuando hablo de los profetas, hablo de la Biblia hebraica. No estoy hablando de ningún otro libro, ni hindú ni musulmán, ni escrito de hombre. Estoy hablando de libro. El camino de los profetas fue un camino trazado por el Eterno, revelado a Jacob como una escalera. Pero la escalera no es eléctrica, no es un ascensor eléctrico, no, es peldaño a peldaño. Es peldaño a peldaño. Él decide cuándo revelarse. Por eso que toda la Escritura tiene un nivel de revelación gradual. La revelación es gradual. Primero el Eterno se reveló como el Altísimo. Luego reveló su nombre. Luego revela a sus escogidos para revelarse a ellos. Luego forma un pueblo creado según su voluntad. Dentro de ese pueblo establece un orden de culto y empieza a trazar los lugares de la revelación. Primero revela la Torá. Se revela como el Boré, el creador en el principio, como el Elohim. Luego se va revelando gradualmente, como el Adonai Jireh, el Adonai Rafa, y así continuamente va revelándose gradualmente hasta aparecer con David, a través de los cánticos, a través de profecía, hasta traer al Hijo. El Hijo entra en otro nivel de revelación. Luego de lo que el Hijo tenía, es transmitido por el Espíritu a los apóstoles. Los apóstoles lo escriben y ha llegado hasta nuestro día. Pero no es porque alguien lee el libro que va a captar. Porque la religiosidad ha cerrado la llave de la ciencia. Ni entran ni dejan entrar. El sectarismo y la religiosidad y el fanatismo han creado gente que no conoce al Padre. Aun cuando resucitemos, dice, proseguiremos en conocer al Señor.
El estudio va a seguir aún. La revelación del conocimiento, los niños que han partido y los santos que han partido, aunque usted no lo crea, todavía están estudiando palabra, porque la palabra del Señor es eterna. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Su palabra es eterna, es espiritual. La ley es buena y es perfecta. La tergiversación de los hombres es muy problema de ellos. Que si judíos y cristianos han tergiversado el libro y han sacado sus propias religiones, fábulas y anécdotas y dogmas, no quiere decir que la palabra del Señor haya fallado. El camino de la revelación es para arriba, al entendido. Esto es algo más que ir al cielo y ser librado del infierno. Según Mateo 1:25, el Señor se llamaba Yeshua porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Si alguien quiere corroborarlo, puede leerlo en Mateo 1:25 de Mateo. Dice que por qué Él se llamaría Yeshua o Jesús. En el 1:21 dice: Él dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. ¿Por qué Él salvará? Porque se llamaría Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Isaías 59 dice: no es que el Señor se haya cortado su mano para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír, sino que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestro Dios. El Creador se separó de su creación, aunque nunca lo abandonó, por causa de sus pecados. Por eso escogió y creó a Israel. Él formó a Israel como pueblo, para enseñarle un modelo de culto, con tabernáculo y utensilios y sacrificios y un sacerdocio y leyes y un organigrama de salvación, que era el modelo del templo, modelo del cielo. Lo que se hacía abajo se hace arriba. Hazlo conforme el modelo que te mostré en el monte. Luego traer al Hijo. Los profetas venían anunciando lo que Él iba a hacer. La revelación no se dio. Aún el libro se escribió en un lapso de 1500 años, supuestamente por más de 40 escritores, en diferentes lugares y circunstancias, para traer una verdad sistemática y única. La revelación del Padre a través de la Escritura. El nuevo pacto es similar al antiguo pacto. Siempre hay un sacrificio, hay un templo, hay un organigrama y hay un sumo sacerdote y hay sacerdotes. Aquel solamente era la sombra o el modelo de lo que había de venir. Luego lo va revelando gradualmente. La mayoría se ha quedado entendiendo el lenguaje alegórico. Templo es un lenguaje alegórico. Morada es un lenguaje alegórico. Iglesia, un lenguaje alegórico. Cajal, se dice en hebreo, es un lenguaje alegórico. Congregación, tabernáculo, esposa, vid verdadera, todo es un lenguaje alegórico. Pero la esencia es el pueblo. Ese sí no es alegórico. Es un Señor y un pueblo. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Eso está en Levítico, está en Corintios, está en Isaías, está en Oseas y está en Apocalipsis. La esencia es un pueblo. Y su pueblo, Am, se dice pueblo, Am. Ami, mi pueblo. Cuando hablamos del conocimiento por revelación, no hablo de teología yo acá, no estoy hablando de teología. La teología ni me gusta siquiera la palabra esa a mí, porque Dios no se puede estudiar. Y teos es Zeus, logos, escrito, o pensamientos, o palabras, pero en la escritura usted puede estudiar zoología, estudia zoología, estudie todas las ramas de la ciencia, pero Dios no puede ser estudiado como un objeto. Él decide darse a conocer cuando le place, cuando a él se le ocurre. Bienaventurados los que le conocen por revelación y por intimidad. Esto es algo más que el activismo. La mayoría le dice a la gente, conozca al Señor, pero la mayoría nunca ha tenido un encuentro directo con el resucitado. Lo que ha tenido es un encuentro con pastores, con predicadores, con curas, con papas evangélicos y católicos, con coberturas, con denominaciones, con organizaciones, con programas, con forma de culto inventado, con vestimentas, con apariencias, con ritos, con ceremonias. Eso no es Dios, eso no es Elohim. Elohim es espíritu. Nadie le ha visto jamás. En el fin de los días se va a revelar. Y la meta, sin despreciar el cielo, la meta no es ir al cielo. El pueblo evangélico es que ha mencionado tanto que está ofreciendo el cielo. Pero es que la promesa es cielo nuevo y tierra nueva, no solo cielo. Hay gente que morará en el cielo esperando el tiempo de la resurrección de su cuerpo. Pero la meta es el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no dijo nadie va al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. La meta es el Padre. Jesús habló del Padre más que del cielo. Su lenguaje era el Padre, el Padre. El Padre, ya lo he dicho varias veces, y no me voy a cansar de decirlo. A mí no me es gravoso repetir las mismas cosas, y para ustedes es seguro, dijo Pedro. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado el espíritu de su Hijo para que podamos clamar a Abba Padre. Abba, Abba. Abba, Abba. ¿Cómo oraremos? Padre nuestro. Abinu. ¿Cómo oraba él? Padre. Padre. Sé que siempre me oye. Padre. Dame la gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Padre, de ti procedo y a ti voy. Padre, que ellos sepan que de ti procedo. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Me dejaréis solo, pero no vais solo, el Padre va conmigo. Padre mío. Papá. Abi. Ustedes no conocen a mi Padre. Si conocieran a mi Padre, me conocieran a mí, porque de él procedo yo. La doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre que mora en mí hace las obras. La casa de mi Padre, la morada del Padre, el conocimiento del Padre. Los llevaré al Padre. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, hágase tu voluntad. Padre, vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre, más que el Creador, un papá. Usted para aprender hebreo tiene que aprender a decir Aleph Bet, que quiere decir Aleph Bet. Es la primera y la segunda letra del hebreo, que se dice, cuando usted junta las dos letras, dice Al. Usted tiene que aprender a decir papá primero si quiere estudiar ese idioma. Papá. El lenguaje es padre. Él hablaba de Dios como su propio padre. La casa, en los negocios de mi padre. La casa de mi padre.
El lenguaje de la revelación fue el Padre. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como Padre, al único Dios verdadero, al único Elohim Ejad, uno solo, espíritu, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Elohim no ve como ve el hombre. Elohim sabe todo. El Eterno, bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Luego dice, les he dado a conocer tu nombre. Y luego aparece toda la revelación del nombre, el nombre. Yeshua, el Señor que salva. Luego aparece la palabra, el nombre, les he dado a conocer tu nombre, todo en mi nombre, hagáis reunidos en mi nombre, prediquen en el nombre, echen fuera, les he dado a conocer tu nombre, Padre. Luego viene el lenguaje del reino, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Luego se centra en el reino. Juan venía predicando el reino se ha acercado. Jesús empezó a predicar el reino se ha acercado. Los apóstoles fueron a predicar del reino. Cuando él resucitó les habló por 40 días acerca del reino. Luego habló las parábolas que son los misterios del reino. Y habló de la venida del reino. Luego se centra no en el reino, sino en el rey. En el rey prometido, en el rey ascendido, en el rey de los Yehudín, en el rey de Israel, en el rey humilde, en el rey santo, en el rey de los Kedoshim, de los santos, en el rey de reyes y en el reino eterno, donde él reinará sobre la tierra. Después de eso viene la revelación de la imagen. Cuando digo hagamos al hombre a nuestra imagen, en hebreo se dice hagamos a Adán, en un lenguaje presente y futuro, y en un lenguaje gradual, hagamos el lenguaje gradual al hombre a futuro. La palabra hombre es Adán en hebreo, que implica a todos los hombres, pero solo el primer hombre fue hecho a la imagen del Señor, porque la imagen del Señor es Yeshua. Y los evangelios centran que el tema del evangelio es traer la imagen perdida de Adán en el hombre, del Señor en el hombre, para que nosotros seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Por eso habla de la estatura, del conocimiento, de la formación del Hijo en nosotros. Él en nosotros y tú en él y él en ti. Luego de las funciones de reyes y sacerdotes, producto del sacrificio de la sangre. Luego el organigrama de los dones ministeriales, dones de servicio, dones personales, que o sea que Dios les dio a algunas personas así, individualmente, que no se los repite a todos, y los dones ministeriales, y los dones espirituales. Luego habla de su eternidad, del principio y del fin, del primero y del último, de la Aleph y la Tau, lo que se tradujo a Alfa y Omega, es Aleph y Tau. Esa palabra no es lo que decir principio de la letra en hebreo, sino que cada vez que Dios va a severar algo dice Ed, pone la Aleph y la Tau, los entendidos. Los demás pues en el camino van a aprender. En la última letra del hebreo y la primera. Primer y último. La raíz y el linaje de David, el autor y consumador de la fe. La restauración de todas las cosas, el propósito de volvernos al origen. Por eso que la genealogía de Lucas es a la inversa, diferente a la de Mateo. La de Lucas es a la inversa hasta llegar a ser hijo de Dios. O sea, la meta es llevarnos al Padre. Porque el Padre tiene que revelarse. El Padre se dará a conocer. Miraremos su rostro. Baruch Hashem. El Padre siempre ha querido vivir con el hombre en medio. Estar con él. Quiere morar con el hombre. No en templos. Él no habita en templos. Por eso que gran preocupación hay que nos den permiso a abrir los templos. Si mire, si la iglesia apostólica, llamada popularmente la iglesia primitiva, la congregación apostólica de Jerusalén y sus descendientes después de ella, por más de 300 siglos,
de 3 siglos, perdón, ningún gobierno les dio permiso de reunirse. Ellos fueron perseguidos. Empezaron con una persecución a través del judaísmo tradicional de su tiempo, no de los judíos, del judaísmo religioso por su secta. Luego, porque ellos eran judíos, si generalizamos judíos, es tergiversar el libro. Todos los primeros apóstoles son judíos, todos. No puedes decir que Dios desechó a Israel de ninguna manera, o que Dios ha desechado a su pueblo, porque la base de la iglesia apostólica es judía toda, 100%. Los primeros discípulos, todos judíos. Los que se convirtieron en el capítulo 2 de Hechos, en el 3, en el 4 y en el 5, y a los que añadían, también aún las viudas de los griegos eran judías. ¿Qué pasa? Que le llamaban así porque se habían anexado a lo que Antíoco Epífanes había hecho en el tiempo de los macabeos. Luego Felipe, aún Apolos era judío, Priscila y Aquila. Después de Cornelio empezaron a aparecer los gentiles incluidos dentro del pueblo, no a sustituir al pueblo, a meterlos dentro del pueblo. No hay manera que Dios deseche a su pueblo. Y no lo dijo Pablo, lo dijo él. Israel es mi hijo, mi primogénito. Al final de todo el tiempo, Él se revelará a Israel. Todo Israel será salvo cuando venga Sión el libertador, porque borraré sus pecados y los limpiaré. Este es un tiempo de endurecimiento en parte, para que entre la plenitud de los gentiles. Si su exclusión fue la riqueza del mundo, entendiendo Pablo por qué honra su ministerio paulino. Antiguamente no es lo mismo que hoy. Estamos 2000 años después. No se la lleven de paulinos o pedrinos. No, miremoslo desde su contexto histórico. El lenguaje era en contexto histórico hace 1900 años. Había templo, hoy ya no hay. Y si vuelve a haber, pues el Señor dice a Malaquías que va a purificarlo. Pero primero la bestia se sentará, o sea, se va a hacer pasar por Elohim. Pero Dios ha cuidado a su pueblo sabiendo que Dios no es hombre. Así que a ningún hombre se le va a decir que es Elohim. Dios no es hombre, es espíritu. Palabras de Yeshua. Un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo los tengo, digo. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren el espíritu en verdad. ¿Dónde está en San Juan? Yo sé que él dice el Padre y yo uno somos. No tengo problemas con eso, estamos bien. Sigamos, mire, entonces el lenguaje es mayor. Conocerle a él a través de la escritura es gradual. Primero tú le recibes, es como el altar. El sacrificio, la entrada, luego te bautiza. Es un reconocimiento de la muerte, sepultura y resurrección, e inundados en la palabra viviente. Luego aprendes la comunión de la fiesta de Pésach, que no solo era pan y vino. Pablo, cuando habla de pan y el vino, lo está regañando porque se hartaban y se emborrachaban. La palabra hartarse no es mala palabra ni emborracharse, es que ellos estaban menospreciando a los pobres. En 1 Corintios 11, y le dice, vayan a su casa, que eran comilona, porque no era una poquita comida llamada fiestas ágapes, posteriormente en griego. Pero realmente su raíz es Pesa, Pascua. No solo el pedacito de pan y jugo, no. O sea, no, lo han sacado del contexto histórico y bíblico y profético. Bueno, que tengo oídos para oír que oiga. Entonces, el conocimiento es la ciencia del Altísimo, revelada cuando Él le dé la gana. Por eso que dice que el Espíritu vendría y nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Este es un tiempo de final, del umbral de los tiempos. No sé cuántos años van a faltar. No voy a establecer fechas tampoco, porque viendo la historia, todos los que establecieron fechas, ni aún como algunos dicen que el Señor vendrá en el 1 de Tisri de algún año, en la fiesta de las trompetas. No. Si Él dice nadie sabe el día ni la hora, es porque es un día conocido por el Señor. Las hambres, los terremotos, los huracanes no muestran que sea el final. El final lo define un imperativo, la restauración de todas las cosas, y será predicado este evangelio del reino, esta besorá del Maljú, así se dice, este lenguaje maduro del reino,
como testimonio a todas las etnias. Ahí adentro van judíos y gentiles, a todas las etnias. Y entonces vendrá el fin. O sea, no antes. Los santos resucitan en el día postrero. No lo digo yo, lo he leído. Si alguno quiere contradecir a Yeshua o a Jesús, dígalo. Pero en el caso mío, yo no me meto en esos pleitos con el Eterno. Yo solamente le creo al libro. En el conocimiento viene por revelación. Pablo dice, te doy oro para que os dé espíritu de sabiduría y revelación. En el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Conocer al Señor es conocer su lenguaje a través de la Escritura. Cuando dice la Escritura que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, es al único, alejarse, dice, es el Shema, es el primer mandamiento. Shema Israel. Oye Israel, ese es el primer mandamiento, es oír, no amar. Dice, oye Israel, el Señor tu Elohim o tu Dios uno es. Y producto de haberlo oído, lo amarás. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y esta palabra la repetirás a tus hijos en el camino, al andarte, al levantarte. La pondrás la escribirás en la puerta de tu casa, la tendrás como frontal aquí, en la frente, en tu mano derecha. Mire que el diablo va a venir a sellar a la gente, el anticristo, en la frente y en la mano derecha, y ahí tendría que estar la palabra. El que tiene la palabra del Mesías abunde. El conocimiento es por revelación. Hay un grupo de gente loca que no quiere conocimiento, lo que quiere es cantar y que le profeticen y que le adivinen para el día siguiente. Eso es lo que quieren, eso no es conocimiento. El conocimiento es por revelación, pero la revelación está en la Escritura. Ahí está la Escritura, como Él, cómo piensa, cómo actúa. ¿Sabe que Oseas 6:2 dice? El libro de Oseas. Ahí hay una palabra, por si no sabía, que aún los santos que han partido están vivos. Porque Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Él es Elohim de vivos. Dice, vengan y volvámonos al Señor, porque Él arrebató, pero nos va a sanar. Él hirió, pero nos va a vendar. Él nos dará vida. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos levantará o nos resucitará. ¿Con qué propósito nos va a resucitar? Y viviremos delante de Él. Es vivir delante de Él, y Él no solo está en el cielo, está en la tierra. Y viviremos delante de Él. Miren lo que dice el versículo 3. Conozcamos, después de la resurrección, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. No se alabe el sabio en su fortaleza, en su sabiduría, ni el fuerte, ni el rico en su riqueza, sino en conocerme y en entenderme. Conozcamos, dice, proseguiremos en conocer al Señor. En conocer al Señor, seguro, como el alba está dispuesta a su salida. Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo. Los santos, después de resucitar, seguirán conociendo. Como la palabra es eterna y es más profunda. Hay gente que 3 años tiene de estar en la Escritura y ya se la lleva de máster en teología. No, hombre, señores, algunos van a estudiar en un instituto bíblico sin despreciar. A los varios años creen que vienen del tercer cielo, como Pablo, de oír cosas inefables, que no se les ha dado a conocer a hombre alguno. Lo que pasa es que un dicho popular que dicen que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, el que ve con un ojo. Mire, la gente cree conocer, lo que conoce son dogmas y doctrinas de hombres. El conocimiento de la Escritura es que así como dice, así es. Y si hay una revelación más profunda, el Señor te lo va a hacer saber.
Pero el que desprecia la palabra, el que se olvida de la Torá del Señor, el Señor se olvidará de sus hijos. Y el que desecha el conocimiento, Él lo echará del sacerdocio. Tengo sea siempre. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Usted puede estar orando lo que quiera. Por eso que tiene que tener doctrina primero, para que sepa cómo orar. Cuando sepa cómo orar, la naturaleza divina se los es compartida. Hay una palabra que ha confundido a mucha gente donde dice la escritura, dioses sois. Es que Elohim sois. Esa palabra Elohim soy, el Señor la cita y dice que la escritura no puede ser contradicha. Y si le dijo Elohim a los que oyeron la palabra, ahora y la escritura no puede ser contradicha, la palabra Elohim en algunas porciones se traduce jueces. Pero cuando dice dioses sois, no es que alguien sea Dios independiente como Diosito chiquito, no. Algunos que se la quieren llevar no es así, sino que somos participantes, quiere decir, de la naturaleza divina. Por eso se nos fue entregado el día en que creíste el Espíritu Santo para que more en ti. Y se usa esa palabra para hablar grandeza. La escritura no puede ser contradicha. Yo les voy a leer una porción para que capten este lenguaje del conocimiento a los que no lo saben. En 2 de Pedro, capítulo 1. La palabra salvación se dice solamente Shua. Shua. Simón Pedro, siervo, ahí está Pedro, el apóstol Pedro, siervo, ¿qué es? Esclavo. ¿Qué es primero este hombre? Un esclavo. Y apóstol. ¿Se ha fijado que hoy la mayoría de apóstoles, bueno, algunos son, otros no voy a definir yo eso, pero lo primero que pone, apóstol tal. Pedro dice siervo y apóstol primero. Usted no puede agarrarse un rango mientras no se esté en el suelo. El siervo es un obed, es un adorador, alguien que sirve en espíritu al Señor. Y luego aparece un título que se le fue dado por el Eterno, no por un grupo de hombres. Bueno, que tengo oídos por ahí que oigan. Simón Pedro, Kefa. Siervo, Simeón Kefa. Siervo, Obed. Y apóstol, Sheiliad, heraldo. Siervo y heraldo, esclavo y un heraldo, tiene el rey sobre él, y es un enviado para decretar los decretos del rey de Jesucristo, y apóstol de Jesucristo, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que han alcanzado una meta, una fe, a los que está hablándole a todos, una fe igualmente preciosa. Preciosa no es de bella, sino de precio. Algo que no puede medirse ni comprarse, de una fe igualmente preciosa como la nuestra. Cuando dice nuestra, está hablando del grupo apostólico y a los demás que han alcanzado. Una fe como la nuestra por la revelación de la justicia de nuestro Elohim y también del Señor Jesucristo, que son el medio. Gracias a ustedes, gracias a vosotros, y Shalom les sea multiplicada, que crezca ese conocimiento de la gracia y de la fe y de la justicia, y sea multiplicada la fe preciosa, la justicia de nuestro Elohim, la gracia y el shalom, o sea multiplicado. ¿En qué? En el conocimiento de Elohim, en el conocimiento de Elohim y también de nuestro Señor. Hay que conocer al Hijo, quién es, porque se revela como el Rey de Reyes. ¿Por qué habla de Malhú?
¿Por qué dice ser el hijo de Elohim? ¿Quién era el hijo del hombre? ¿Quién era el Mashiach? ¿Por qué él es el león de la tribu de Judá? Y también por qué es el cordero. Y por qué él dice que él es el principio y el fin, que es la primera letra y la última del hebreo, la Aleph y la Tau. ¿Por qué dice que es la raíz y el linaje de David? ¿Y por qué dice que es la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Y por qué dice que es la luz? ¿Y por qué dice que es el gran apóstol? ¿Y por qué dice que es el gran Roy, el pastor? ¿Por qué dice que él es el rabí? ¿Por qué dice que él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec? ¿Por qué dice que intercede por nosotros? ¿Por qué dice que él es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué él dice que es el pan vivo? ¿Por qué él dice que es la resurrección y la vida? ¿Por qué dice que es la vid? ¿Por qué él dice que él es la puerta? ¿Por qué él dice que él es el gran obispo? ¿Por qué dice que él es nuestro redentor? El Goel. ¿Por qué dice que él procedió del Padre? ¿Por qué dice que al verlo a él vemos al Padre? Porque él es la imagen de su sustancia. Porque él es el resplandor de la gloria. Porque él es el altar, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el arca del pacto. Porque es el tabernáculo. Porque representa la nube. Porque es la cabeza. Porque es el príncipe. Porque es el primogénito. Y porque es el unigénito. Porque es el espíritu vivificante. Apocalipsis es la revelación del Hijo. ¿Por qué tiene todas esas funciones el Hijo? ¿Y por qué es todo? Porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud. ¿Y por qué él habla del conocimiento? Y jamás menospreció la Escritura. Y el conocimiento lo trajo desde Génesis hasta Malaquías. Los evangelios se escribieron a posterior. Y las cartas también. Las cartas son una amplificación del conocimiento revelado. Conocerle al que es, al que era y al que ha de venir. Al Kadosh. Si él es la palabra, es bien fácil que la gente acepte a Cristo. Si es que él lo va a aceptar, él acepta a la gente. Él es el que elige, el que llama, el que escoge, el que equipa, el que prepara. No hay otro nombre. Ya todos los demás nombres, incluyendo el mío, y el de cualquier rótulo, denominación o algo, está cero a la izquierda. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Su divino poder nos han sido concedidos todas las cosas, todas las grandes promesas, por su divino poder, se nos ha sido dado como un regalo. Y todas las cosas que pertenecen a la vida vida eterna, vida nueva y vida abundante, todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las promesas que pertenecen a la vida y a la piedad es la vida espiritual, el piadoso, el pío, el dedicado al Espíritu, el obediente a la Escritura, el que sabe que siendo pecador requiere de misericordia y por eso se humilla. Pues todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos han sido dadas. ¿Cómo se nos han dado? Por medio del conocimiento. Si usted no conoce, no va a saber lo que tiene. Dice la Escritura en Gálatas: un niño en nada difiere el esclavo cuando es niño, aunque es dueño de todo, no lo sabe. Por eso es que hay que crecer en el conocimiento y crecer en la gracia.
para disfrutar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las promesas son en el sí y en el amén, que las promesas están ocultas en la palabra. Cuando la gente cree que está peleando por conquistar algo, eso no es fe. El conocimiento te hace participante de la naturaleza divina. Pero no estoy hablando de gnosis, de conocimiento en griego. Estoy hablando de revelación de la Escritura. Y para que conozcas al Hijo, y que el Hijo, en su máximo esplendor, te haga conocer al Eterno. Porque tendrá que ser así. Porque de Él somos y de Él salimos. Él nos creó. Su creación conocerá a su Creador. Los hijos conocerán a su Padre. Los pequeños conoceremos al Elión, al Altísimo. Los necesitados conoceremos al Jireh, el Señor que se provee. Los enfermos conoceremos a Adonai Rapha, los sanos. Los que necesitamos tener territorio, ser parte del territorio, meternos en el reino, Adonai Nisi. Los que necesitamos estar bien con Él, Adonai Shalom. Los que necesitamos ser justificados por la fe, Adonai Sinkenu. Los que necesitamos su presencia, Adonai Shammah. Él está aquí. Son nombres en la Escritura. Dice que el Señor abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos han sido dadas mediante el conocimiento por aquel que nos llamó por su gloria. Por su gloria. Nos llamó por su gloria y por su excelencia, la máxima expresión del conocimiento, de la intimidad y de la comunión. No necesitábamos templos para eso. Si Él hasta te digo, enciérrate en tu cuarto. También te digo, ven conmigo, estate conmigo. Es tú y Él. La reunión de los santos en cualquier lugar. Los lugares no son el templo, ni iglesia, ni nada. Esos son sobrenombres católicos que los evangélicos han agarrado. Y todos han seguido la misma tradición. Nos reunimos en locales. Porque se supone que son escuelas donde uno va a aprender. O universidades, dependiendo del conocimiento del liderazgo. Bueno, el que esté tomando agua con azúcar es problema de él. O leche adulterada es problema de él. Los que han tomado leche sin adulterar es otro problema. Bueno, cada quien, dependiendo del conocimiento de quién le está enseñando. O en qué casa está comiendo. Que hay unos comen cosas que no es pan vivo. Otros no comen escrito está. Otros van a oír ensaladas, no definen temas. Otros van a oír chistes, otros fábulas. Otros autoritarismos tipo hitlerianos. Sujétese, si no, no le llega la bendición. Y no estoy llamando a nadie a la rebeldía, pero no hay que usurpar autoridad. Los hijos son hijos del Padre, del uno solo. Los discípulos son del Maestro. ¿Y quiénes somos los hombres? Colaboradores. Si es que Él nos llamó. Mediante ella, mire, mediante el conocimiento, nos ha sido dadas, preciosas, ya se nos dieron. Dejen de estar pidiéndolas, ya se las dieron. Solo búsquelas, tómelas, créalas, cómalas. Preciosas y grandísimas promesas. Mediante el conocimiento por el llamado de su gloria y su excelencia. Grandísimas promesas. Corintios dice, todas las promesas son en el sí y en el amén. Hasta tener promesa para esta vida y para la eterna. Promesa para ti, para tu casa y para tus hijos. Los incrédulos no creen en las promesas. Dejen de andar alimentando el desánimo. Dejen de andar produciendo lástima. Si usted es hijo del Eterno, es heredero y coheredero. Y esto no se mide por dinero. No se mide cuánto tiene, sino cuánto crees. Entonces aquello toma vida y se hace vida. Para que por ellas, por esas promesas
de su espíritu, de su Hijo, del conocimiento, de la revelación, del ministerio, de la unción, del poder, de la gracia, de la revelación, del amor, de la esperanza, de la fe, del gozo perpetuo, de la misericordia eterna, del pacto sempiterno, del acceso al Padre, el permiso a la entrada al nuevo lugar santísimo. Para medio de esas promesas, vengamos a ser participantes de la naturaleza divina, de ser, no solamente ser una creación, sino ser parte de esa naturaleza divina, que se nos comparta la naturaleza divina. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, proyecto es que te van liberando continuamente de las pasiones juveniles, de los pecados ancestrales, de los vicios, de las maldiciones, de tu cultura, de tu lenguaje de pobreza e ignorancia, de tu lenguaje religioso y sectario. Tienes que botar todo eso. Hay gente que predica gracia supuestamente después que los hallaron en pecado. La gracia debe predicarse porque es el mensaje. Yo ministro gracia porque gracia recibí. Me quisieron poner legalismos de hombres y yo no los acepté, los voté. Voté todos los mandamientos de hombres y me llamaron rebelde. Que el Señor reprenda al diablo. Rebelde de nada. La palabra está escrita o no está escrita. Si no está escrita no la predique, y si no está escrita no la crea. Así de radical es esto. Yo digo amén. Yo no sé cómo va a hacer usted. Ahora, ya que tenemos toda esta revelación del conocimiento y la unción, por eso mismo pongan a todo empeño ustedes a vuestra fe, a esa emuná, esa obediencia en la palabra, a vuestra fe, pónganle un otro ingrediente más. Añádanle virtud, poder, actividad, virtudes. Si Dios te usa en alguna área milagrosa, porque existen los dones, si alguno lo está negando es su problema. Esto no se trata de temporada ni de estaciones, y te lo estoy diciendo a cualquiera. Yo puedo decirlo en público, y el que quiere oírlo lo oye, el que quiere votarlo que lo vota. Pero esto no depende de esto, esta palabra es eterna. Los dones nunca dejarán de ser, hasta que llegue lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Las profecías se acabarán, porque en parte profetizamos y en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, cuando lleguemos a la estatura, lo que es en parte se acabará. O sea, no es que se van a acabar las profecías ni el conocimiento, lo que se va a acabar será en parte, o sea que llegaremos a lo pleno. Las profecías y el conocimiento nos llevan a lo perfecto, que quiere decir la madurez, a la estatura del varón perfecto. Añádale a esa virtud, a esa actividad espiritual, conocimiento, para que sepan cómo usarlo. Al conocimiento, pónganle dominio propio. No ande hablando con todos a la misma vez. Aquí estoy soltando yo mucho conocimiento. Sí, pero el que conozca la Biblia lo conoce, el otro solo le pasa de largo. Pónganle dominio propio. Hay momentos que hay que hablar a niños, hay momentos que hay que hablar a grandes, hay veces a mundanos, hay veces a ministros. La palabra es de doble filo. Va hacia adentro y hacia afuera, y se mueve sola, cuidando el camino al árbol de la vida. La palabra se mueve sola como una espada que se mueve como en el Génesis. La palabra va a correr y va a ser glorificada. Los hombres vamos a morir, la palabra va a fluir, va a fluir, va a fluir. Yo prefiero el conocimiento de la palabra que un culto religioso, señores. Mire, yo estoy hostigado también de muchos cultos aburridos, fríos y secos. Y los que dicen tener conocimiento, los demás le dicen amén porque son niños. Pero cuando maduren, en muchas congregaciones no quieren que sus hijos crezcan y conozcan, porque tienen miedo que les quiten el puesto. A mí me da igual. Hemos de dejar herencia a una generación nueva que ha de venir. Al conocimiento póngale dominio propio. Aprenda a decir sí, no. Al dominio propio póngale perseverancia. Persista en el conocimiento, en la fe, en la virtud, paciencia y con fe. A esa perseverancia póngale piedad, devoción,
hágalo con todo el corazón y con toda la fuerza y hágalo conforme a las reglas de Dios. Y a esa devoción, ya que se le ve espiritual, póngale amor entre hermanos. No divida, no difame, no murmure, no le ande robando a los hermanos, no menosprecie al pobre. Si a alguien le debemos, después le pagamos, porque no hay que deberle a nadie. Si me deben, les perdono. Pero hay que ponerle amor fraterno, entre hermanos. No envidie el ministerio de nadie, ni su casa, ni su carro, ni su puesto, mucho menos su púlpito. Ahí adórnelo de oro si quiere. Yo tengo amigos ministros, pero no por su púlpito. Somos amigos y es posible que nunca me inviten a predicar porque mi lenguaje es... Para algunos lo sienten fuerte porque no están acostumbrados a comer pan sin levadura. A ese afecto fraternal, póngale amor. El amor es algo más que un sentimiento. El amor es un conocimiento. Dice que las mujeres mayores, no lo digo como Pablo lo dijo, las mujeres viejas, dice, las mujeres mayores, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Y si a una mujer joven hay que enseñarle a amar, implica que no es un sentimiento. Mucho han elevado en un pedestal el amor más que a Dios. Antes decían el amor de madre es como el amor de Dios. Miren, las que están abortando hijos en este momento son mujeres. Son las madres que están matando a sus hijos. El amor de Dios es incomparable. Ni de madre ni de padre, ni de hermano ni de hijo, ni de mujer. Añádale amor. El amor del Eterno, que si lo ves pecar, restáuralo. Si lo ves una falta, restitúyelo. No te escondas de tu hermano, quita el dedo amenazador. El amor es gracia en todo su esplendor. Es gracia sobre gracia, hasta que sea una máxima expresión de cobertura. El que es amado y el que ama no teme, porque el amor echa fuera el temor, y el amor cubre multitud de pecados, pero el amor es con conocimiento. El amor es un conocimiento. Y es eterno y permanente. Y si estas cosas abundan en ustedes, no caerán jamás, y mucho menos serán engañados. No caerán jamás. Y van a dar fruto. Dependiendo de la palabra que tú das una palabra de amor, vas a cubrir pecados. Das una palabra de amor fraternal, vas a tener amigos. Da una palabra de prosperidad, va a haber riqueza. Lo que uno siembra cosecha. Dependiendo de la semilla que usted oye. De una palabra de fe, habrá milagro. De una palabra de consuelo, habrá firmeza y consolación. De una palabra de gozo, habrá fortaleza. De una palabra de templanza, habrá firmeza. De una palabra de excelencia, habrán águilas. De una palabra escrita está, habrá hijos. De una palabra de revelación, habrá luz. De una palabra del espíritu, habrá espíritu. Llenura, movimiento, avivamiento, llenura. De una palabra de duda, van a producir incrédulos. De una palabra de miedo, vas a producir temerosos. De una palabra de reino, y vas a ver conquistadores. Da una palabra de autoridad y vas a ver guerreros. De una palabra de revelación y habrán entendido. De una palabra de sabiduría habrá sabios. De una palabra con el entendimiento y con sal habrá entendido. Lo que uno siembra cosecha. De una palabra de dar, habrá dadivosos. De una palabra, en su origen,
Habrá despertamiento por el anhelo de conocer. De una palabra de sanidad. Hable fe para la sanidad. Y van a haber sanidades por montones. Hable de los dones espirituales. Miren las congregaciones del pastor, dice que el derramamiento del espíritu y la lengua y los dones no existen. Nadie habla en lenguas ahí en la congregación. Y el que llegara a hablar en lenguas o profetizar, lo echan. De una palabra de religión habrá muchas monjas. Nútrete de las palabras de la fe. Exalte al Padre y va a haber exaltación. Reparta y va a haber acción de gracia. Ustedes deciden en qué mundo vivir. Mi trabajo es llamar a la gente que salga de la religión. Salid de medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundos. Huyan de Babilonia. Huid de la religión. Como huid del mundo y de la idolatría y de la fornicación. Huid de la corrupción que hay en el mundo. Huid. Permanezcan en el pacto. Conozcan la roca. Busquen su cimiento. Quedo limpio de mis manos, porque no he rehuido anunciaros el consejo del Señor. Lo que yo he aprendido no puedo dar lo que no sé. Yo solo puedo dar lo que he recibido. Y espero que esta semilla dé fruto. Y espero que esa semilla esté en buenos frutos y que sean agradecidos. Y que den gracias por la palabra, para que les den más. Porque el agradecido recibe más palabras. Si no se cierra el entendimiento. Esto no es para competir, ni para saber quién se hace más cabezón, quién se la lleva inteligente. No, esto es para crecer en el conocimiento del Hijo. Hay tanta riqueza de su gracia y una multiforme sabiduría en el conocimiento de la Escritura que revelan al Hijo, al que se hizo carne y al que murió. Algunos agarran un versículo, si a Cristo conocimos en la carne, ya lo conocemos así. O lo dijo Pablo, no usted. Algunos ni la ley han conocido nunca para saber qué es la gracia. Y la ley es que nos lleva a la gracia. Primero la gente legalista. ¿Sabe dónde muestra la religión? Cuando pecan. Ahí se muestra la religión y cuando ven el pecado ajeno. Ahí no hayan que hacer con ese pecado. No saben cómo pedir perdón, cómo arrepentirse, cómo llegar a la comunión. Por gracia soy salvo, mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero también después haremos obras, porque la fe sin obra es muerta. Pero obras que Él preparó desde antemano. El que comenzó en vosotros va a terminarla. Él prometió no dejarte y nunca te dejará. Luego seguimos con la segunda parte de Pedro. La gracia y la misericordia os sigan todos los días de vuestra vida. Que la casa del Señor esté por largos días. Que su vara te funda aliento y que nada te falte. Y que te provea dinero que necesitas. Te provea sanidad y te provea fe. Te provea casa y transporte, lo que necesites mientras no te mueres. Que te provea ropa y comida para ti y tus hijos. El Señor sabe que tienen necesidad de estas cosas. No se la lleven de muy espiritual. Pero si no ha sembrado nada, no va a tener cosecha de nada. Uno tiene cosecha cuando ha sembrado. Así que yo voy a recibir más palabras de seguro. Porque he sembrado tiempo, vida, dinero, familia. He sembrado. Soy un sembrador nato. Continuamente estoy dando semilla al que la quiero oír. El sembrador sale a sembrar. Los terrenos son los malos. La palabra siempre trae fruto. La que cayó en espinos va a dar fruto a que sea de poco. Y los de piedra se van a ahogar. Los del camino se los va a comer otro. Pero los de buena tierra van a producir 30, 60 y 100 por uno. Shalom Aleichem. Paz a vosotros. La semilla es la palabra del Eterno. Amén y amén.